gustaría hablar rápidamente de cuáles fueron los resultados de política. Lo primero es, por el lado del PIB, yo diría que Colombia tuvo un comportamiento moderado, digamos, dentro de la región, pues tuvo una contracción de casi 7%, eso es una contracción muy importante desde una perspectiva histórica, es la más alta desde la guerra de los 1000 días, pero cuando uno lo pone en perspectiva con la región, pues realmente Colombia está como en la mediana. Por ejemplo, en Perú ese choque se sintió muy fuerte, la economía cayó más de 10%. En la parte de empleo, la recuperación también ha sido más rápida. De hecho, cuando uno mira y compara los datos de marzo del 2021 con marzo del 2020, Colombia es el país que está más cerca del nivel pre-COVID dentro de esta muestra de países. Hay un importante número de personas que todavía no han podido recuperar su empleo y esa es una de las prioridades que tiene este gobierno, porque estamos convencidos de que la manera de atacar más efectivamente la pobreza también tiene que ver con generar una fuente de ingresos permanente para estos hogares y no necesariamente una dependencia paternalista para los mismos. Para ese grupo, digamos, de personas que perdieron su empleo y que por esa razón cayeron en la pobreza, es muy importante seguir promoviendo programas de empleo que sean efectivos para recuperar estos puestos de trabajo. En términos de endeudamiento público, pues entre el 2012 y el 2021 la deuda básicamente se duplica. Entre el 2019 y el 2020 el incremento es de 15 puntos del PIB. Esto refleja unos retos muy importantes en el sentido de tenemos un problema social que hay que estabilizar y es el más urgente y el más prioritario, pero eso tiene que compaginar con el hecho de que las finanzas públicas tienen que ser sostenibles, porque de lo contrario ni siquiera va a haber recursos para financiar los programas que ya existían antes de la pandemia. Colombia tiene en este momento 3 problemáticas que tiene que resolver simultáneamente. La más importante, la problemática social. El segundo elemento que es importante resolver simultáneamente es la reactivación económica. El crecimiento económico es un arma importante contra la pobreza y así se está planteando desde el gobierno. Y el tercero, que fue el que ya les mostré, es un problema de solvencia fiscal. Todos estos esfuerzos que se hagan en materia de crecimiento económico y problemática social tienen que ser consistentes. El problema de fondo es cómo nos podemos ver en la normalidad en nuestros países lidiando con la pandemia. El mejor gasto público que se podría hacer o se debería haber hecho desde el año pasado es en adquirir más vacunas y mejorar el proceso de vacunación para poder salir de la pandemia. Por ejemplo, lo que he visto en números generales, lo que se ha gastado per cápita en la pandemia en el mundo, se ha gastado $1,100 per cápita por persona en el mundo para lidiar con la pandemia, un promedio de todos los países, ¿no? Y una vacuna Pfizer, por ejemplo, aquí en Estados Unidos cuesta $40 las 2 dosis. Entonces, y obviamente negociando fuera de Estados Unidos, me imagino esos precios podrían ser más bajos. Pero si gastamos $1,100 en lidiar con las diferentes consecuencias y no lidiar con el problema que se lidia con una vacunación eficaz, no vamos a poder salir de esta crisis económica. Hemos entendido que la mejor política social, y creo que lo hablaban ahora, pues es la generación de empleo. Y hemos tratado de generar un clima propicio para inversión, para aumentar el empleo. ¿Cómo lograr combinar esa política social a través de transferencias condicionadas, focalizadas y limitadas en el tiempo, con una masiva generación de empleo? Ese es un tema que yo lo confieso y lo digo como congresista, no lo he podido resolver porque siento que estamos confundidos y no hay señales muy claras frente al tema de la política social, pero no hay señales tan claras frente al tema de la generación de empleo, sobre todo de generación de empleo formal. Diseñamos una senda de crecimiento económico que explica el 70% de la caída en pobreza. El representante Vallejo decía hace un segundo que la mejor política social es el empleo. Eso es cierto desde el punto de vista académico y empírico. 7 de cada 10 pobres que salen de países en desarrollo o que han salido de la pobreza en los países emergentes en los últimos 50 años han salido por el crecimiento económico. El 30% lo explican los programas sociales, el 70% el crecimiento económico. De alguna manera la pandemia no solo nos devuelve, sino que nos genera retos más grandes. Se vuelve más evidente los problemas de mercado laboral que tenemos. 1 de cada 3 jóvenes en Colombia entre 14 y 28 años ni estudia ni trabaja. 1 de cada 3, eso es una tragedia. Es una tragedia desde el punto de vista de movilidad social
Era una tragedia ya antes de la pandemia. Estábamos en cerca de 20% en la tasa de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban antes de la pandemia. En cuestión de un año se subió, se multiplicó casi por 50%, por 0,5, pasamos a 32% en ese número, y eso genera unos problemas estructurales que nos tomará décadas si no planteamos soluciones. Necesitamos un acuerdo para tener unas transferencias monetarias por un tiempo adicional, porque no se ha terminado la emergencia. Segundo, necesitamos ponernos de acuerdo sobre el asunto de mercado laboral de jóvenes. Yo creo que yo me atrevo a decir que es el problema más grande que tenemos como sociedad en estos momentos. Yo creo que gran parte del descontento, de la agitación social y del eco que se hace algunas problemáticas pasa por el mercado laboral juvenil. Son jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando. Los que estudian no consiguen trabajo porque hay un problema no solo de oferta y de demanda de educación, sino también de calidad. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo como sociedad para resolver esos asuntos. Y tercero, creo que es clave y es importante que volvamos al tema de la vacunación, Carlos. No hay nada que nos genere más retrocesos en los indicadores sociales y de pobreza que no salir de la tragedia que significa el COVID. O sea, es nuestro enemigo invisible más grande. Y hasta el día de hoy ya llevamos casi 7 millones de vacunados. Vamos a llegar al 70% de la vacunación a final de año, 35 millones de vacunados. El flujo ha estado acorde al Plan Nacional de Vacunación. A pesar de lo que hemos visto en los últimos días en términos de bloqueos, en términos de manifestaciones, estamos vacunando días a veces 200.000 personas por día, 170.000 por día, 160.000 por día. Veía los datos de ayer. Incluso en días de manifestaciones, de marchas, de bloqueos, y seguimos vacunando entre 150.000 y 200.000 personas por día. O sea, eso es muy positivo, pero necesitamos poner en el centro de la discusión el plan de vacunación. Estamos trabajando un proyecto sobre transferencias monetarias condicionadas. Ese proyecto de transferencias monetarias busca orientarlas no solo hacia la inclusión social, que es el tema de salud y educación, sino inclusión productiva, que es hablar de trabajo y empleabilidad, y cómo la oferta del Estado puede articularse con esa transferencia monetaria para lograr la empleabilidad de las familias. Porque bien lo decía Gonzalo, realmente lo que soluciona el tema de la pobreza es el empleo.